Capítulo 291. La luna púrpura del mundo de los tres anillados. Los cuatro poseedores del dominio aterrizaron en la luna púrpura y la sensación fue inmediata. Centro. Dijo Lumov, pero en realidad no necesitaba decirlo. Todos los titulares de dominios lo sabían, era similar al momento en que llegaron al núcleo de Tropics World. No había dudas, no había incertidumbre. Con solo pisarlo sintieron el intento central de establecer una conexión. Para el resto, sus dominios lo bloquearon. Pero Lumov lo dejó pasar para que yo pudiera hablar con él. La sensación de 1.000.000 de pensamientos filtrándose a través de sus pies, y de alguna manera el millón de voces se fusionaron en tres voces distintas, pero hablan como una sola. El mero contacto me inundó con visiones de los tres anillos, de un mundo que alguna vez estuvo sin la plaga de los demonios. De un mundo en el que la luna púrpura no liberaba ráfagas de energía para hacer que los monstruos se volvieran locos. Visitantes. Qué extraño. La voz habló a través de mi mente de inmediato y, a estas alturas, ya estaba bastante acostumbrado a la presencia de cosas tan antiguas. Hola. Soy Aeon, de otro mundo. No hemos tenido visitas desde el largo tiempo que nos separamos. Hubo una larga pausa, pero no dije nada, porque sentí que estaba sondeando mis sentidos. Los núcleos, por lo que pude ver, no eran malvados. Buscaba cosas a mi alrededor y sus energías se movían. Puedo sentir los vagos restos de mis compañeros núcleos en tu ser, su poder subsumido en el tuyo. Entonces me pregunté si esos eran mis clones. ¿Estás aquí para reclamarnos? ¿Te gustan las construcciones repugnantes? No. Respondí a través del formulario de avatar. Con cosas como el core, decidí que la honestidad era la mejor política. En cierto modo, eran máquinas sensibles. Vengo a destruirlos, tal como me lo pidió uno de los dioses. Entonces usted es un reclamante de cualquier manera. Uno menos destructivo. Pude sentir la intención de Lumov de responder negativamente, pero nuevamente, he hablado con suficientes núcleos para entender que sus declaraciones tienden a ser más directas. Si eso cuenta como reclamo, entonces sí. Estableceré una presencia en vuestros mundos anillo y luego la usaré para montar un contraataque contra los demonios. Dije claramente a través de nuestro vínculo mental. Los poseedores del dominio estaban sobre la roca púrpura, y la totalidad de la roca era el núcleo planetario de este reino. Simplemente no tomó la forma de un núcleo planetario, sino que se colocó fuera del alcance de los demonios al existir como una luna. ¿Qué les harás a nuestros hijos? Los núcleos crearon y cuidaron a cada uno de sus habitantes. De esa manera, cada nativo es un hijo de su núcleo. Aún así, no estaba seguro de cómo responderles. Vivirán. Quizás prospere. Pero vive. Sentí una sensación inquisitiva, como si intentara comprender dónde y qué había hecho. De alguna manera recorrió mi carne a través de todos los mundos, pero no a través de mí, sino como si fueran gotas de lluvia que cayeran por las hojas y cortezas de un árbol. Todavía. Protección. Este era un núcleo protector. Un mundo que quería mantener vivos a sus niños. Alterado para siempre, pero vivo. Nuestra voz, si nuestros hijos creen. Sentí una sensación de aceptación, de que mi presencia sería tolerable. Aceptable. La voz del núcleo se desvaneció. Todavía estábamos en el núcleo. El núcleo se negó a entretenernos más, ya que sentí que la voluntad se retiraba a las profundidades del núcleo. Podría forzarlo si planto un clon aquí. Pero sería mejor que los demonios de esa manera. Pienso en los núcleos de los planetas, o en realidad, en estos núcleos de reinos como el centro de cada mundo. No es el sol como nuestros viejos mundos, sino que estos mundos son como si las creencias medievales donde la Tierra era el centro del universo fueran ciertas. Bueno, casi todos, excepto este. Tenía muchas preguntas sobre el diseño y la creación de este mundo. Volvimos a mirar los tres anillos. Desde este punto de vista, era como si los tres anillos movieran a nuestro alrededor. Echamos un vistazo a las secciones donde los tres anillos se cruzaban. Había 6 puntos de intersección, y en cada uno de estos puntos de intersección había rayos de luz que conectaban un anillo con otro, un lugar conocido como la escalera. Permitía a los nativos pasar de un anillo a otro, y así era como se conectaban los tres anillos, incluso si uno no tenía magia. Supongo que deberíamos seguir adelante. Dijo Estela. O entrar en los mundos demoníacos conectados a través de las puertas de la grieta. Este mundo tiene 2 reyes demonios.
replicó Edna. Desde la luna púrpura fue sorprendentemente fácil encontrar al rey demonio, porque su presencia no estaba obstruida por otras cosas, y había una línea recta desde la luna púrpura hasta el lado de los anillos que daba al sol. Y este mundo está muy lejos de ser capturado, replicó Estella. El único problema es que Agua ya no puede enviar a nadie, y cualquiera que Agua envíe debe enviar lo suficiente para lidiar con dos reyes demonios. Lumos miró las fisuras y los caminos a través de las estrellas. Lleguemos a los otros mundos. Tenemos una misión. Este mundo puede esperar. Los lugareños parecen muy acogedores y los reyes demonios parecen contentos de esperar. ¿Por qué no hacemos un recorrido, visitamos a los reyes demonios y vemos qué estaba haciendo? Edna sonrió e hizo que los otros tres titulares del dominio la miraran fijamente. ¿Vas en serio? Sí. ¿Por qué no hace nada? ¿No quieres obtener más puntos de datos? Y fue extraño. Nos paramos cerca de él y observamos al rey demonio permanecer como si estuviera en estado de hibernación, o al menos, en un estado donde todo lo que hacía era reproducirse. El rey demonio no se movió como si esperara que sucediera algo. ¿Esto cuenta como un estado estable? Preguntó Edna. Temíamos que hubiera vulnerabilidades, como lo que le pasó al rey demonio de Kei. Si atacamos a un rey demonio vivo pero en última instancia inofensivo, podríamos invitar la presencia de un rey demonio mucho más fuerte que no se quedaría de brazos cruzados. Por extraño que sonara, cuando los reyes demonios no actuaban y permanecían pasivos, nuestro pensamiento inmediato fue considerar si sería menos dañino en general simplemente suprimir al resto de los demonios y dejar al rey demonio como está. Una especie de versión fantasíaca de la mitigación de daños. Creo que deberíamos preguntarle a Agua. Esto suena como algo que Agua sabría, dijo Edna. Lumos asintió. Bueno, otra cosa que agregar a nuestra creciente lista de preguntas. Probablemente sea más fácil visitar Satrya nuevamente, dijo Edna, pero sabía que no podíamos hacerlo. Nuestra mera presencia genera dudas y sacude la fe de sus seguidores. En un mundo donde Dios está presente y ese Dios dice que es el único Dios, la mera presencia de alguien fuera del gobierno de ese Dios es herética. Apuesto a que hay más que preguntar después de esto, dijo Kaza. Cada uno de estos mundos periféricos está a punto de ser abandonado por Agua. También podría seguir adelante y seguir adelante. Podemos recopilar nuestras preguntas más tarde. ¿Ese artefacto tiene un tiempo limitado o un uso limitado? En realidad no, simplemente lleva mucho tiempo cargarlo entre usos. Las energías divinas contenidas en su interior tardan un tiempo en acumularse, dijo Lumos. Entonces sigamos adelante. Separémonos de nuevo. ¿Estás conmigo esta vez? Lumos señaló a Estella. Estella sonrió. Claro, viejo. Esta vez, Edna iría con Kaza a la 9ª, mientras que Estella y Lumos irían juntas a la 8ª. 8 mundo, Triotuda. El 8º mundo comenzó con Lumos aterrizando en lo que parecía un callejón. Esa fue una buena señal. Estella siguió un breve momento después, ya que tenía que abrir los portales para todos. Un callejón. Una calle estrecha. Una buena señal, dijo Lumos mientras sus sentidos se expandían hacia los alrededores. Había gente. Humanos, solo los humanos típicos. Ambos estaban envueltos en ilusiones hechas para ocultar su presencia, por lo que salieron del callejón para encontrar un mercado vibrante. Por una vez, esta ciudad humana no estaba en guerra. Al menos no todavía. La sociedad humana de este mundo se parecía a la típica sociedad medieval humano-mágica. Hay reyes, caballeros con armadura, guardias con cota de malla y magos con túnicas caminando por la calle principal. Este es uno de esos mundos copiados y pegados, dijo Estela. Un poco vagos cuando diseñaron mundos como ese. Lumos se rió entre dientes. Haces que parezca que crear mundos y sociedades es algo fácil. Creo que la evolución natural de... Una de esas teorías de que los héroes causan la propagación de los humanos por todos los mundos. Lumos miró a su alrededor y se sintió tranquilo. Relajado. Al menos, por mi parte, me gusta lo familiar que es todo. ¿Familiar pero diferente? Estella se rió mientras los humanos discutían. Como ocurre con todas las sociedades medievales, existe una clase noble, una clase de sacerdotes, una clase de comerciantes, una clase de soldados y luego una clase de campesinos. Pasó un sacerdote vestido con trajes típicos Agua, pero parecía el sacerdote más corrupto y gordo que jamás había visto.
Corrección. Familiar y extremadamente repugnante. De un sacerdote a otro, no juzguemos demasiado apresuradamente. Mi avatar sonrió y caminó. La pareja exploró los reinos humanos y descubrió que este mundo era un estado tripartito similar a los tres mundos. Los humanos, los habitantes del bosque y los usuarios de demonios. La humanidad y la corrupción son casi inseparables. Los humanos eran increíblemente típicos. Era un gran número de monarquías pequeñas y medianas dominadas por humanos que se extendían por un tercio del territorio. A diferencia de Creome, no tenían cuerpos dominantes, por lo que la alianza de las naciones humanas estuvo motivada por la necesidad de mantenerse unidos para contrarrestar las incursiones de los demás. No existía una autoridad central y superarla sería bastante fácil. La gente del bosque estaba formada por dos grandes subespecies: las hadas aladas y las dríadas terrestres. A diferencia del mito de nuestro propio mundo, estas hadas eran todas grandes, casi humanas y poseían garras y dientes afilados. En cierto modo, estas hadas aladas se parecían más a duendes alados que a hadas reales, y las hadas se parecían más a la clase baja y parecían criadas en colmenas gigantes que parecían un nido de abejas de gran tamaño. Las dríadas eran los gobernantes habituales, el doble del tamaño de los humanos y las más grandes tenían el tamaño de árboles completos. Tomaron la forma de humanos con piel de corteza, pero podían transformarse en árboles o incluso animales. También poseían una variedad de magia terrestre. Me recordó el cuerpo de dríada que alguna vez tuve y me pregunté si esa sería una forma de infiltrarme en ellos. O podría usar mi parásito, Ally, el ex campeón demonio. Por lo que reunimos, los habitantes del bosque también fueron creados para una colección de reinos, cada uno de los cuales era un bosque gigantesco en sí mismo. Con la existencia de un lugar así, naturalmente me preguntaba si sus reinos estaban anclados por árboles espirituales, pero a pesar de la gran cantidad de magia que recorría sus bosques, Lumos no detectó ningún árbol espiritual. La gente del bosque usó una especie de habilidad ligera camuflaje e ilusión, similar a mi bosque oscuro para ocultar su presencia de los demás, pero alrededor de los poseedores de dominios, era bastante fácil desenmascarar. Las zonas fronterizas entre la gente del bosque y los humanos eran auténticos campos de batalla. La gente del bosque no toleraba a los humanos y los mataba con su control sobre los árboles. Los humanos de la frontera practicaban una extensa eliminación de árboles y no permitían ningún arbusto o arbusto más alto que un niño. Cada planta grande a lo largo de la frontera y una gran zona de amortiguamiento fueron efectivamente purgadas de todas las plantas grandes. Los humanos eran igual de brutales, y los humanos de la frontera usaban redes mágicas y arpones con una especie de hilo de hierro. Los sacerdotes de agua, a pesar de su corrupción, también poseían un conjunto de habilidades purgar y desterrar que parecían muy efectivas contra la gente del bosque. La gente del bosque, por otro lado, pudo regenerarse y recuperarse del daño drenando la fuerza vital de los árboles cercanos. Su debilidad era el hierro, por lo que, en una batalla defensiva, la gente del bosque podía luchar con una dureza extremadamente alta. Las dríadas, además de sus pasivas, también tenían buenas habilidades a distancia y tenían la capacidad de controlar su entorno. Sospeché que las dríadas tenían una relación hostil con los árboles espirituales y, potencialmente, dada la capacidad de la gente del bosque para drenar la fuerza vital de los árboles espirituales, es probable que cualquier árbol espiritual que se generara en sus bosques mágicos fuera succionado hasta la muerte. La tercera facción, los usuarios de demonios, eran una especie de gente con cara de jabalí y pieles fuertes, y fue al entrar en sus tierras que nos dimos cuenta de lo que les pasaba. Controlaban demonios y podía sentir sus zarcillos espirituales extenderse más allá de su cuerpo. Los jóvenes jabalíes podían extender uno o dos zarcillos espirituales fuera de sus cuerpos y los vincularían con los demonios. Esto permitiría a los jabalíes controlarlos. Pero este vínculo no era unidireccional, y en los jabalíes más antiguos que controlaban más demonios, la influencia de los demonios también los corrompió y los convirtió en criaturas casi demoníacas. Esto es como el maná abrumador de Aeon, pero mucho más específico. Lumos los observó desde nuestra ubicación oculta. Los zarcillos eran visibles para mí debido a nuestra visión espiritual, pero para la gente normal sensible al maná, los sentirían como si hubiera una neblina de magia emitida por los jabalíes. Los jabalíes crearon una especie de sociedad, pequeñas ciudades hechas de jabalíes y sus demonios cautivados. Pudieron controlar a los demonios más débiles, pero por lo que pude ver, ni un solo campeón demonio.
En cambio, seguimos los pasos de los jabalíes más fuertes y observamos que sus habilidades básicas eran similares a las de los domadores de animales. Controlaban a los demonios como sus mascotas y les daban poder a sus mascotas para luchar. Tal vez incluso fueron domadores de bestias en algún momento, pero luego dirigieron sus talentos hacia los demonios. Desafortunadamente, este vínculo se sobrecargará cada vez que haya un rey demonio presente. Un vínculo que los corrompería. En resumen, cuando un rey demonio llega a este mundo, la totalidad de la gente jabalí sufre corrupción demoníaca y se transforma en un demonio. Este proceso extrañamente se revertiría una vez que el rey demonio muera. No todos los jabalíes se transformaron en demonios, como los niños, y los jabalíes construyeron lugares especiales para albergar a sus jóvenes jabalíes durante los años de los demonios, apoyados por un grupo de jabalíes que no controlaban a ningún demonio. Básicamente se vendieron a los demonios. Los demonios perdonaron a los jabalíes debido a la corrupción demoníaca a través de su vínculo mental. Me encantaría capturarlos y estudiar cómo funcionaba su vínculo mental. Debería ser posible para mí crear versiones más poderosas del control demoníaco de los jabalíes y volver a los demonios contra sí mismo. Sin embargo, al observar cómo funcionaba el maná de los demonios, es probable que los poseedores de mi dominio rechazaran rotundamente algo así, a menos que las circunstancias realmente lo exigieran. A día de hoy, el mundo sigue siendo relativamente estable. Las grietas aún no se han abierto, pero había un camino brillante en el cielo. El rey demonio llegaría pronto y estallaría la guerra. Los jabalíes siempre invadían al resto de ellos, por lo que las otras dos razas erigieron enormes fortificaciones a lo largo de la frontera. Pero ya hemos visto suficiente. Enviaríamos Valtorns aquí para comprenderlos en detalle. Era hora de que los propietarios de dominios siguieran moviéndose. Noveno mundo periférico. La historia de los dos continentes. Los portales se abrieron y Edna aterrizó en el tejado de lo que parecía ser una ciudad densamente poblada. Cafa lo siguió. Multitudes. Vieron multitudes y todos vivieron sus vidas. Casi parecía que ninguno de ellos se preocupaba por los demonios. Bien. Esto no parece un mundo de demonios. Cafa se rió después de una semana de viaje. Era simplemente más y más gente. Era simplemente un mundo con muchos humanoides. Humanos, hombres lagarto, enanos, elfos, centauros. Tenía la mayoría de los tipos de personas y, sin embargo, todos estaban atrapados en esta enorme isla del tamaño de un continente. Una isla que claramente no tenía suficientes recursos para satisfacer los deseos de todos, por lo que se peleaban entre sí por lo poco que tenían. La tierra era mediocre, los metales eran mediocres y la magia en el aire era escasa. Era una enorme isla continental, hogar de cientos de millones, y no había ni un solo demonio a la vista. Había pocos bosques en este mundo, en cambio, todos vivían en ciudades, o en el caso de los elfos y enanos, convertían los bosques en ciudades. Las tierras de cultivo también eran abundantes, pero a diferencia de los otros mundos, las granjas aquí estaban muy trabajadas. Podían sentir la presencia de muchos efectos y habilidades al intentar forzar una mayor producción de sus limitadas tierras de cultivo. Un mundo grande, densamente poblado y con un problema de escasez. Pero solo en este continente. Edna y Cafa sabían que el mundo era mucho más grande, por eso usaron magia y viajaron. Luego descubrieron unas cuantas islas más, con más recursos, pero infestadas de monstruos. Y aún más lejos, otro continente de tamaño real invadido por demonios. Era como si imaginara Treome, en una situación en la que un rey demonio se quedó en un continente y nunca lo abandonó. Los humanoides reclamaron un continente para sí y los demonios reclamaron otro. El continente de los demonios estaba densamente cubierto de demonios de diversa fuerza, y el rey demonio era un gigantesco elefante demoníaco de 3 cabezas que ya estaba cavando en el suelo. En una década o dos, se hundiría completamente en el núcleo y la forma de vida de este mundo cambiaría para siempre. El resto de las islas más pequeñas estaban invadidas por criaturas mágicas, y aquí era donde los humanoides se aventuraban en busca de riquezas y recursos. Pero el gran continente demoníaco siguió siendo para siempre una tierra que nadie se atrevió a tocar. Una tierra de muerte y destrucción. Se referían a él como el continente maldito. No pude evitar sentir un tinte afectado. Así fue como alguna vez llamaron el continente central. Bien. Cafa y Edna aterrizaron en la isla, y Cafa miró a su compañero guerrero. Este mundo no está en problemas.
No todavía, de todos modos. ¿Has visto lo suficiente? Edna sonrió después de aproximadamente un mes de viaje. Kafka suspiró. En gran medida han formado una evaluación en ese mes. La mayor parte del mundo es su población. Si nuestro objetivo como institución es verdaderamente recolectar talento, entonces es más probable que una población sobreviviente significativamente mayor produzca el talento que necesitamos. Fuera de la población, supongo que tienes razón. Pasemos al siguiente. Cada mundo tenía sus propios reyes demonios y cada uno tenía su propio cronómetro. Algunos tuvieron más tiempo, otros menos. Probablemente tendríamos que hacer un barrido completo de todos los mundos, limpiarlos para los reyes demonios y luego decidir dónde establecer la base adecuadamente. Quedaban 6 mundos más por recorrer. Capítulo 292. Décimo, el reino humano tierras de Cabal. Una tierra de caballeros. Una tierra de guerreros. La estancia de Edna en el 9º mundo fue breve, por lo que ella y Kafka aterrizaron en el 10º mundo y encontraron uno lleno de caballeros y demonios. Era algo así como Satoya, y aún no. Era demasiado familiar y, sin embargo, esa familiaridad también evocaba una sensación dentro de los hombres lagarto. Estoy empezando a sentirme un poco harto de viajar. Kafka reflexionó en broma. Fue solo una parte. Edna estuvo de acuerdo. Viajar demasiado pesa en el alma. Creo que entiendo por qué Ava simplemente está ansiosa por dejar atrás los mundos. En algún momento, creo que no podría importarme. Edna se quedó mirando y se preguntó cómo eso había escalado tan rápidamente. Las líneas entre una mirada fija y una mirada furiosa eran muy delgadas. No deberías ser así. Esa será nuestra muerte lenta. Kafka miró hacia atrás. Estás hecha de una materia más fuerte que yo, Lady Edna. Veo estos nuevos mundos y en algún momento me doy cuenta de que por qué debería importarme. Una parte de mí habla de volver a mis tierras familiares. Tierras que son seguras. Mientras nuestros hogares estén seguros. Muerte. Respondió Edna. No podemos ser la única isla en un mar inundado de demonios. La muerte finalmente nos llega. Juntos, con una coalición de vivos, podemos crear un muro. Kafka suspiró. Eso era cierto. Lo sé. Lo sé. Pero esto ha sido mucho más agotador de lo que esperaba. Pensé que los mundos serían interesantes, pero ahora estamos en el 10º mundo periférico e incluso si son interesantes, me pregunto si debería importarme más. Edna golpeó al guerrero lagarto en sus escamas blindadas. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque somos los únicos que podemos cuidar de estos mundos que ya no se cuidan. Sé que tienes razón. Dijo Kafka, pero miró al mundo y se sintió un poco en blanco. Esta es la carga de nuestra existencia y es posible que hayamos viajado demasiado. Edna asintió. Tomemos un descanso. Podemos volver a casa y descansar. Supongo que lo necesitamos. Continuaré con los demás. Kafka asintió. Ciertamente necesito algo de tiempo en casa. Era muy tentador relegar al mundo a una especie de copia y pegado de otro mundo. Incluso cuando ninguno de los mundos en los que han estado eran en realidad sociedades monohumanas adecuadas. Este era un mundo solo con humanos y ellos luchaban contra demonios. Naturalmente, en las sociedades monorraciales, cualquier cosa o persona que no se parezca a esa monorraza se supone automáticamente que es un monstruo. O un demonio. Ambas, si los demonios tuvieran habilidades de posesión y corrupción, y esa raza hubiera heredado traumas de demonios parásitos del pasado. Todavía vemos esto en el continente sur, donde algunos humanos todavía experimentan microestremecimientos al ver a los no humanos. Quizás no sea abiertamente hostil, pero al fin y al cabo es una reacción. Bueno, para ser justos, este mundo humano se adapta a tus poderes como un guante. Kafka se rió unos días después mientras exploraban el mundo de Cabal. Por otro lado, podría pensar en unos 100 o 2 Baltorns y aliados más que se beneficiarían de este mundo. Replicó Edna. También había muchos otros que podían explotar un mundo de múltiples ciudades-estado. Tal vez el próximo sea un mundo de arena. No me gusta la arena. Lo sé. Algunos hombres lagarto afirman que se mete entre nuestras escamas y hace que todo sea desagradable. Kafka respondió, y Edna se rió entre dientes. Pensé que algunos hombres lagarto son nativos de las arenas. Alguno. Dijo Kafka. Yo no soy uno de esos. Soy del tipo de los pantanos y la arena me irrita. Entonces deberíamos visitar un mundo pantanoso.
Apuesto que hay uno. Quizás no en los mundos periféricos, pero sí más allá de eso. El 10º mundo periférico de Cabal fue uno de los pocos trucos. Eran solo humanos y demonios. Su población era bastante grande y, en el pasado, las ciudades-estado que recibían héroes de los dioses antiguos prosperaban. Pero de alguna manera, las ciudades nunca llegaron a convertirse en grandes imperios. Su estructura social también era bastante similar a la de los humanos del 8º mundo periférico, e incluso a los antiguos imperios humanos de Treome. Los aspectos feudales reaparecieron naturalmente en todo el multiverso, y era bastante triste pensar en eso. Creo que es un producto de los sistemas basados en el poder y el combate. Las sociedades en las que los poderosos pueden ejercer su poder mucho más fácilmente sobre los débiles serían naturalmente más feudales, simplemente porque no hay control ni equilibrio sobre la autoridad de los fuertes. Bien. ¿Alguna opinión? Preguntó Edna. Kafka se limitó a suspirar. Si lo que queremos es jugar con las probabilidades de conseguir talento, supongo que este no es un mal lugar. Tiene la mayoría de los recursos y recursos básicos, y con la influencia de Aeon, debería ser posible convertir este mundo en una granja para soldados en unas pocas décadas. En general, ¿dónde lo colocarías? Debajo del mundo mágico y de ese mundo superpoblado. O incluso el mundo de los 3 anillos. Demonios, al menos Landas tiene un árbol mágico. Este mundo de humanos es un poco ordinario como para que valga la pena un clon. Lo normal podría ser bueno. Mountain World es bastante común y ahora es nuestro mundo central. Entonces, ¿por qué elegir? Podríamos simplemente tirar los dados. Dijo Kafka. Cada mundo tiene un límite para el tamaño de la población que puede absorber cómodamente, un límite para su producción de maná. Supongo que, dado el diseño ordinario de este mundo, debería tener una combinación bastante equilibrada de recursos, así que eso es algo a su favor. Edna se rió. Tienes toda la razón. Muy bien, no voy a molestarte más. Deberíamos seguir adelante. El mundo aparentemente ordinario de Cabal no era del todo ordinario, una vez que comenzaron a investigar a los héroes y las defensas de las distintas ciudades-estado de Cabal. Había segmentos únicos, como las muchas espadas mágicas en el mundo de Cabal. Los héroes de Cabal, cuando fueron convocados hace mucho tiempo, también llegarían con algo llamado Semilla de la Espada del Héroe. Luego, cada héroe, a través de su propio viaje de crecimiento, convertiría esta semilla de espada en un arma mágica digna de ellos, y en todo el mundo de Cabal, había cientos de espadas de héroes remanentes, dejadas por héroes anteriores. Las espadas de héroe completadas eran extremadamente poderosas, contenían un gran fragmento del poder del héroe que crecía a medida que el héroe se desarrollaba con el tiempo. Incluso las espadas de héroes incompletas, dejadas por los héroes que murieron demasiado jóvenes o temprano, seguían siendo artefactos decentemente poderosos. Curiosamente, el viaje de los héroes de Cabal también los lleva por el camino de reunir las espadas hechas por héroes anteriores, para agregar el poder de las espadas de los viejos héroes a su arsenal de habilidades. Naturalmente, comencé a preguntarme por qué estos mundos eran así. ¿Influyó el núcleo planetario en el funcionamiento de los héroes de un mundo? Lumov levantó el extraño objeto en sus manos y deseó que se activara. Podíamos sentir el poder de un artefacto divino, retorció el mundo tan visceralmente que cualquiera que estuviera cerca habría sentido como si el mundo mismo hubiera sido destrozado para crear el pequeño túnel. Unió al mundo y a agua, aunque solo fuera momentáneamente, para que podamos hablar. Se sentía como un puro desperdicio de energía divina, pero claro, ¿qué podría ser más importante que el intercambio de información entre dos potencias multimundiales? Una parte de mí sentía repulsión por ese tipo de pensamientos dominantes, pero una gran parte de mí abrazó la realidad hace mucho tiempo. Me preguntaba cuándo tendrías más preguntas. Bueno, entonces finalmente los tengo. ¿Por qué los héroes parecen diferentes de un mundo a otro? ¿Cómo funciona exactamente la clase de héroe? No es exagerado decir que se trata de un intercambio realizado con el sistema. Solicitamos al sistema héroes que estén adaptados para derrotar a los reyes demonios. Las propias clases de héroes se crean a través del sistema. Piense en ello como si visitara a un comerciante y le dijera que desea comprar un arma con un determinado conjunto de atributos y un determinado conjunto de habilidades. Luego, el comerciante iría al fondo de su habitación y, después de buscar y improvisar cosas, le ofrecería una selección. Hice una pausa. Entonces los controles mentales sobre los héroes.
Nuestros primeros intentos de convocar héroes nos costaron demasiados puntos de fe, les dimos a los héroes todo el poder desde el principio, solo para descubrir que abusaron de nuestros dones. En lugar de lidiar con los demonios, los héroes convocados hicieron todo lo demás. En bastantes mundos, los héroes terminaron destruyendo todo. Eran una medicina que mataba a sus pacientes. Una cura peor que la enfermedad. Esto era algo que sospechaba desde hacía mucho tiempo. Así que, en conjunto, impusimos condiciones a los héroes. Muchos de los dioses se unieron, cuando el mundo era mucho más pequeño, para controlar colectivamente a los héroes. Los héroes eran un cuchillo muy afilado y queríamos que estuviera dirigido específicamente a los demonios. Entonces los mundos, cada clase de héroe que se nos ofrece para elegir es una combinación de nuestros parámetros y las restricciones impuestas por cada mundo. No podemos convocar a un héroe dragón a un mundo sin dragones. No podemos convocar a un héroe hombre lagarto a un mundo donde solo hay humanos. Estas condiciones están dentro de las condiciones inherentes de cada mundo. En mundos donde todo el mundo usa magia, trabajar con las restricciones y condiciones del mundo reduce nuestro costo de puntos de fe. Piense en cada núcleo como un micromundo con sus propias reglas. Superar las reglas cuesta puntos de fe. Trabajar con las reglas reduce nuestros puntos de fe. Ya nos cuesta demasiado sacar héroes de los mundos de origen y luego enviarlos a estos mundos atacados por demonios. Nosotros escuchamos. Pero, ¿por qué los mundos centrales tienen estas reglas? ¿De dónde vienen? En el centro de esa pregunta está la cuestión de nuestro origen. Eso es algo para lo que no sé la respuesta. Incluso nosotros nos preguntamos cuál es realmente nuestra historia de origen. De dónde venimos sigue siendo un misterio incluso para los más antiguos de nosotros. Pero seguramente los mundos y las reglas vienen de algún lugar. En los primeros años existía la idea de que todos somos creación de sueños. Los pensamientos radiantes no utilizados de los mundos fuente. Queda por demostrar. Pero me desvié. Cada mundo tiene sus propias reglas. Superarlos tiene un precio. Hubo preguntas. Para mis mundos centrales, puedo alterar las reglas del núcleo directamente, porque ejerzo control sobre su núcleo. Puedo entretejer mis leyes divinas en ellos y cambiar el funcionamiento de cada uno de estos mundos diferentes. Hay limitaciones impuestas por el sistema, pero en última instancia, todo es una cuestión de puntos de fe. Entonces, ¿pueden los héroes ganar divinidad? Me temo que no. Es una restricción inherente a la clase de héroe. La clase de héroe es un poder prestado. Un dios no puede pedir prestado su poder a otro. ¿Incluso los liberados? ¿Liberado? Aquellos que escaparon de las restricciones mentales y alteraron la clase de héroe. Se supone que eso no debe suceder. Pero no. El poder sigue siendo prestado. La clase de héroe está vinculada a una reserva de poder divino del sistema. Veo. Las posibilidades de Colette de tener un dominio son nulas. A menos que ella lo abandone pero ¿pueden cambiar su clase de héroe por otras clases? Sí. Pero hay un límite. Hay una distancia que tendrán que superar por sus propios méritos. Veo. Pero luego miré a los héroes y recordé que había una pregunta que realmente quería hacer. ¿Por qué los héroes? ¿Por qué elegirlos de los mundos fuente? Porque tienen las mejores almas. En realidad, me resultó difícil de creer. Lo que ves es después de la intromisión del sistema. Pero las almas de aquellos de los mundos fuente son las más adecuadas para los peligros del viaje interdimensional. Pensé en la pregunta que hicieron los héroes. ¿Realmente regresan a sus mundos de origen después de morir? ¿Pueden irse a casa? No tengo capacidad para devolverlos, así que no estoy seguro. Pero el sistema afirma que lo harán, y así lo harán. ¿Cómo? ¿Es realmente una mentira? ¿Cuál es el sistema? No tengo respuesta para eso. Sepa que lo que se crea en muchos mundos suele ser aleatorio. Los mundos que no pueden sostenerse por sí solos simplemente colapsan, y los que sí pueden son los únicos que quedan. Inusuales y diferentes, pero han llegado a un punto en el que pueden funcionar como mundos autosuficientes. Al menos, hasta que los demonios amenazaron con consumirnos a todos. En este punto, sentí que los poderes del artefacto divino disminuían. Necesitaría algo de tiempo para recargarse. No hay de qué preocuparse, hablaremos de nuevo. Teníamos respuestas, pero aún teníamos más por hacer. Quinto mundo, Magisar. Lausana y Ebon se miraron durante un breve descanso.
Hace apenas un tiempo, ayudaron a los humanos magisarianos a salir de los escombros. Algunos de estos humanos, que no querían vivir bajo el gobierno de los maestros de la torre, abandonaron la torre y decidieron atacar el vasto desierto. El desierto, lleno de monstruos y golems demoníacos, plantas híbridas demoníacas, era un entorno hostil, pero estos refugiados decidieron que tirar los dados valía la pena, al menos en comparación con los niveles de vida hacinados y de barrios marginales de las torres. Este grupo de refugiados no era tan grande. Solo unas 100 personas. ¿Eres realmente de otro mundo? El líder de los refugiados era un mago relativamente fuerte de aproximadamente el nivel 52. Estaba apoyado por un grupo de 13 magos de nivel 40. Sí. La calmante presencia de Ollía funcionó a las mil maravillas. Para los refugiados, ella era la presencia de lo divino mismo, una mujer de tremenda santidad que ni siquiera los magos pueden evitar creer. El hombre se quedó mirando. Pero yo no soy el héroe. Los héroes de Magisar, al menos hace algún tiempo, solían llegar una vez cada 2 o 3 décadas. No lo suficiente para sofocar el reinado del rey demonio, pero sí lo suficiente para ganar tiempo. Los aproximadamente 100 fueron alimentados y se les dio comida. La comida proporcionada tenía que ser de origen vegetal, porque las diferencias en el tipo de sangre se notaban inmediatamente. Vomitaban cuando les daban carne de otros mundos. Para ellos era carne extraña y sus cuerpos, aunque similares en apariencia, no eran capaces de tolerar la carne de otros mundos. Al menos respondieron a las energías curativas, y ese tipo de transferencia de energía todavía funcionó. Habría muchas cosas que estudiar. Las interacciones de los humanos magisarianos con todos los diferentes tipos de materiales disponibles serían algo que debían verificar. A pesar de la actitud mágica natural de los magisarios, si los efectos secundarios de su cuerpo fueran graves, podrían obstaculizar seriamente su capacidad para operar fuera del mundo. Lausana se coló en la torre Gorgirt. No fue difícil, alinear el maná con las frecuencias del hechizo de teletransportación era bastante simple, en comparación con la sintonía de maná requerida para viajar a través de fisuras demoníacas. Cada Valtorn de nivel 125 está familiarizado con los conceptos básicos, incluso con las versiones avanzadas de algunas otras disciplinas importantes. Tenían que serlo, porque en los campos era muy difícil saber qué podían arrojarles los otros mundos. Incluso si no recibieron una clase en esos árboles de clases no relacionados, las habilidades y el conocimiento ayudaron a su desempeño general. ¿Cómo está ahí dentro? Ebon preguntó a través de su red de mensajes. Estaba ubicado a cierta distancia, limpiando las colmenas demoníacas. Fue bastante fácil localizar a más refugiados una vez que descubrieron los patrones. Los refugiados generalmente preferían espacios abiertos donde fuera difícil para los golems sorprenderlos. Entonces, en lugar de buscar lugares fácilmente defendibles, los magos explotaron espacios abiertos donde tienen alcance y les resulta fácil usar hechizos. Es sorprendentemente triste. Lausana encontró terribles las condiciones de vida. Debido a la escasez de espacio en las torres, todos estaban hacinados en un espacio pequeño. Al final, la información del Humoth los guió hasta uno de los magos a los que acechaban. La maga Meteriaudrog vivía en una habitación pequeña, con espacio suficiente para una cama, y 4 estantes. No había baños y, en cambio, por su nivel, los baños eran compartidos por algunas unidades, similar a un dormitorio. Vivía en un lugar menos agradable cuando estaba en un nivel inferior. Por debajo del nivel 30, un mago era prácticamente solo un peón, y solo tendría una cama y una pequeña caja como espacio personal. Incluso los niños estaban gestionados de forma centralizada. Para los padres magos de bajo nivel, prácticamente vivían en habitaciones pequeñas con camas apiladas. ¿Quién está ahí? Meteriaudrog miró a su alrededor y Lausana sonrió. ¿Quién eres tú? Era fácil decir que eran diferentes. Sus tonos de piel eran diferentes. Su constitución era diferente. Lausana tenía músculos densos y delgados en todo el cuerpo, mientras que Meteria era delgada, casi huesuda. A diferencia de las articulaciones redondeadas de Lausana, los humanos magisarianos carecían de masa muscular y sus articulaciones sobresalían de sus delgadas estructuras. Lausana sabía que no era la dieta. Sabía de humanos que consumían estrictamente vegetales que todavía tenían masa muscular. Esta diferencia estaba en su sangre y genes. Su apariencia delgada como un palo es una norma. Hola. Me gustaría hablar. ¿Qué?
Me envía el hombre que viste durante tu misión hace unas semanas. El hombre que desapareció. Los ojos de Metería se abrieron de inmediato. No fue una ilusión. Por supuesto. Ahora, ¿vendrás conmigo? Lausana se acercó a ella y, de repente, apareció un portal mágico justo al lado de Lausana. Metería tragó saliva. ¿A dónde vamos? En algún lugar podamos hablar con mayor detalle. Probablemente había 1.000.000 de preguntas pasando por la mente del mago, pero era importante aprender más sobre los maestros de las distintas torres antes de hacer contacto. Entonces, tuvieron que infiltrarse y aprender sobre sus sociedades del medio, donde tenían suficiente conocimiento y acceso para ver el panorama más amplio. Lausana intentaría a continuación ponerse en contacto con el maestro de Metería. Sería más fácil si Metería pudiera hacer las presentaciones. Poco a poco encontrarían aliados potenciales, aprenderían sobre los diversos puntos débiles y debilidades de los Tonormas y verían cómo podrían absorber estas torres en el Redil pacíficamente. Según las propias estimaciones de Lausana, Aeon tenía mucho que ofrecer a estos magisarios. Solo esperaba que fueran lo suficientemente inteligentes como para aceptar el trato. Capítulo 293. Año 274. Aeon. Ha pasado un año desde que comenzamos a explorar los mundos periféricos y ahora estábamos en nuestro 11º mundo. Comencé a sentir la tensión del mundo en expansión. La Orden Valtrian ahora se extendía por más mundos y cada uno de ellos requería recursos. Envío de mercancías. Incluso Mara. Stella y su creciente equipo de magos del vacío trabajaron horas extras para enviar gente, pero al final tuvimos que decidir la ubicación en los árboles de nodos. Sin árboles de nodos, los magos del vacío tendrían toda la tarea del movimiento de personas y recursos, y esto presionó a nuestros magos del vacío. Nuestros magos del vacío eran un grupo bastante limitado en primer lugar. Había alrededor de 2.000 magos del vacío, pero la mayoría de ellos eran niveles relativamente medios, alrededor del nivel 60 al 90. Luego, hay entre 100 y 200 magos del vacío que consideramos desplegables, un número decente, pero para movimientos a estos en lugares lejanos, son principalmente los archimagos del vacío y sus pares quienes hicieron el trabajo. Con mis propietarios de dominio liderando la exploración, dirigí mi atención al crecimiento de la industria. Necesitaba que el agotamiento de recursos de algunos de los mundos en reparación, como Tropic Swirl, disminuyera. Pero por suerte no fueron malas noticias. Porque para el mundo de Treome, la burbuja de la realidad se expandió y luego sentí que sucedía algo excepcional. En la lejana distancia, en el borde del espacio mismo, de alguna manera podía ver más allá de la burbuja que separaba la realidad de Treome y el infinito mar vacío. Usando la visión de las capas del vacío otorgadas y compartidas conmigo, fue como si hubiera un mundo nacido dentro del vacío mismo. En ese momento, vi miles de mundos, flotando como suspendidos en un estado latente. Cada mundo estaba encerrado en un paquete de energías vacías. El mar vacío es el estanque de desove del mundo. Es la sopa primordial, y desde mi punto de vista, creo, era solo algo que podía ver. Porque a través de mi dominio, a través de mi empoderamiento del núcleo de Treome, pude ver la energía del núcleo extenderse hacia el vacío mismo, y luego, buscó. No sabía cómo ni qué hacía. Pero buscó a través del mar vacío, como si buscara algo que coincidiera. Luego encontró un mundo de alguna manera con tierra y agua encerrados en un extraño saco líquido dentro del mar vacío. Sentí que la autoridad del núcleo se extendía por ese saco líquido y tiraba. Tiró y tiró. Se sintió como una eternidad, como solo un momento, y la burbuja de realidad de Treome de repente se hinchó cuando ese nuevo mundo en el saco hizo contacto con la pared. Fue como si una pompa de jabón más grande se uniera a una pompa de jabón más pequeña, y luego, un nuevo mundo entró en la realidad de Treome. Se desvió, luego se desvió y se posó en una órbita exterior alrededor del Sol de Treome. Y así, Treome ahora tiene un planeta hermano. Mis fuerzas llegaron al planeta hermano y lo encontraron ya poblado y con plantas y personas. Un sueño del núcleo de Treome llenó los espacios en blanco. Un mundo que existía completamente dentro del mar vacío en un estado de limbo. Existe, pero de forma imperfecta. El mar vacío es la cuna de los mundos. Extrañamente lo encontré similar a algo de mi vida pasada. Este nuevo mundo era como si un programa estuviera en desarrollo, pero nunca se puso en marcha.
Se ejecutó en un entorno de prueba todo este tiempo, pero cuando fue enviado al entorno en vivo, heredó todo el historial que creó durante el entorno de prueba. El mundo hermano de Treeome, al que ahora llamé Shubome, compartía la misma mezcla racial que Treeome y ya estaba presente con una población de tamaño decente. ¿Cómo? La mayoría de mis fuerzas no lo entendieron. O tal vez lo hicieron, pero era una realidad difícil de aceptar. Para nosotros, los de la Tierra o los mundos fuente, era difícil comprender si estábamos lidiando con la realidad. ¿Cómo fue que un mundo que antes no existía, de repente existió con su propia historia en lo que parecieron unos pocos días? En cierto modo, era más sencillo pensar en este nuevo mundo como uno que existe en un reino separado del nuestro, y ahora cruzó los reinos para unirse a nosotros. Porque las implicaciones de un mundo creado a partir de cero significaban que todos éramos simulaciones. Que nuestra existencia podría ser creada de la nada por el mar vacío. Los magos estaban sorprendentemente más dispuestos a aceptarlo. Para ellos, si las convocatorias fueran reales, entonces las creaciones de un mundo con su propia historia podrían ser reales. Para mí personalmente, me resultó más fácil pensar en este mundo hermano como un mundo al que nos teletransportamos para ser nuestro vecino celestial. Casa Arbusto era un mundo más pequeño. Más pequeño, pero aún tenía mares y continentes, similar a Treeome. Tenía 3 grandes continentes, y mis fuerzas llegaron para encontrar reinos y naciones existentes que ya estaban peleando. Aquí no había titulares de dominio. Ni uno solo, y la persona más fuerte que percibimos, solo en el nivel 50. Hablamos con algunos de los líderes de Shubome y parece que, desde su punto de vista, siempre estuvieron ahí, y cuando miraban al cielo y al sol, Treeome siempre estaba en sus mapas estelares. Una vez más, si la magia puede hacer tanto, debería ser factible crear mundos de la nada. Pero maldita sea, era difícil aceptarlo de verdad. De alguna manera. El flujo de energías en Shubome también fue el mismo que el de Treeome. Este era un mundo donde el núcleo en realidad está vinculado al núcleo de Treeome. Sentí la misma energía desde el núcleo de Shubome. El núcleo era un objeto físico, pero en el caso de Treeome, ahora estaba dividido en dos. Me preguntaba si se trataba de una forma de mecanismo de defensa. Un rey demonio necesitaba capturar ambos núcleos para poder controlar completamente el mundo. Un 10º mundo, Shazam, tierra de arenas e inundaciones, los demonios son gigantescos demonios de fuego, pero la expansión está restringida por las arenas. Arena. Joan recogió un puñado de arena y el viento se la llevó. Era arena fina, incluso de gran calidad. Pero arena. El sol brillaba y no había ni una sola nube en el cielo. La arena, el calor, el cielo despejado, todo les recordaba las tierras escorpinoide de Zaampu. Bueno, parece que encontramos el mundo para cumplir nuestra promesa a Zaampu. Ron sonrió. Kefri disfrutaría de este lugar. ¿Pasa algo entre Kefri y tú? Preguntó Ezar. Ron negó con la cabeza. Nada. No había nada y todavía no hay nada. En un momento, Chun la perseguía. Él morirá pronto. Tienes una oportunidad. Ron hizo una expresión de arcadas exagerada. Por favor. En algún momento preferiré no tener pareja. Yo tengo un compañero. Admitió Ezar. Y ella es linda. Espero tener muchos bebés con ella. Ron hizo una pausa mientras miraba a lo lejos. Había un olor muy débil de algún tipo de presencia humana. No lo sabía. ¿Es algo bastante reciente? Ezar asintió. Sí. Nos reunimos recientemente. Al menos, antes de todo este asunto de los mundos periféricos. Ya la extraño un poco. El guardabosques señaló en una dirección y los 3 comenzaron a moverse. Bueno, tal vez deberías regresar e ir a tener algunos bebés. Creo que realmente no hay necesidad de que seamos 3 en un solo mundo. Ezar se encogió de hombros. Nosotros 3 debemos compensar los niveles significativamente más altos del humo Ofiedna. Pero sí, debería tener bebés. Sé que sé. Ron se rió. Pero sí, miren, humanos. De nuevo. Eso es bueno. Joan se unió y los 3 activaron sus hechizos ilusorios. Necesitaban acechar a los nativos y aprender más sobre ellos antes de realizar el primer contacto. A Aeon le encantaría echar un vistazo a sus hijos. Ezar asintió. La atención médica de Aeon sería indispensable. Quiero decir. Yo sé lo que quieres decir. Dijo Ezar. Yo también tengo curiosidad. Solo espero que no haya complicaciones para la madre.
¿Es ella humana? ¿De dónde es ella? Preguntó Ron. Sí. Ella es una encantadora que trabaja para los Baltorns. Ella ayudó a hacer una de las piezas de mis guanteletes. Oh. Dulce. Al menos ella no es una extraña. Eso no funciona bien. Dijo Ron. Están los Baltorn casados con gente ajena a la orden, y eso puede resultar un poco complicado si se filtran cosas. Ezar se retorció. ¿Eso? Lo que suele suceder es que el extraño se absorbe, pero eso puede ser un poco traumático para la pareja. Ron explicó. Había niveles de acceso a la información de la orden y, para los titulares de dominio, prácticamente tenían acceso completo. A medida que uno desciende en las filas de la orden, los niveles de acceso disminuyen. Está monitoreado por mentes artificiales para garantizar que la información clave permanezca segura. No había 100% de seguridad. No con los diversos tipos de habilidades de espionaje y hechizos de vigilancia, pero hemos tenido bastante éxito en controlar las fugas de datos con una enorme red de mentes artificiales y las perpetuas habilidades de escaneo mental de Patrick. Necesitas contarme más. Más tarde. Dijo Ezar mientras los tres se acercaban sigilosamente y seguían a la caravana humana que viajaba a través de las arenas. El trío no tardó mucho en empezar a notar las inusuales criaturas de este mundo desértico. 1. Había pájaros de arena. Eran en parte criaturas espirituales, en parte arena, que se parecían más a elementales que a animales reales. Había muchas otras criaturas más grandes, como un pez de arena gigantesco que parecía un pez transparente pero con arena como piel. Eran simplemente animales nativos hechos de arena. Entonces, la vegetación también era diferente. A pesar de la fuerte luz del sol, las plantas que tenían eran delgadas y de color marrón. En cambio, estas plantas se sintieron atraídas por la magia y parecían obtener sustento de las energías mágicas naturales. Como resultado, tienden a ser de color marrón o arena, y en su mayoría estaban camuflados para esconderse de los animales que los depredan. Las plantas también podían moverse hasta cierto punto, porque sus raíces parecían poder extenderse para alcanzar las líneas mágicas. En cierto modo, eran más o menos una especie de mezcla de plantas y animales que no necesitaba agua ni luz solar, y en su lugar usaba arena y magia para su sustento. La gran lluvia llegará dentro de 15 días. El trío escuchó hablar a los humanos locales. La arena se inundará y debemos llegar a Norgan. Apresúrense todos. Azotaron a las extrañas bestias con armadura y rugieron. Las bestias con armadura también eran criaturas parecidas a la arena, similares a los pájaros y gusanos de arena. Fueron alimentados con una colección de hojas de plantas marrones cosechadas de varios parches de plantas mágicas. Los lugareños los llamaban los árboles pardos. El trío siguió a las caravanas humanas y llegó allí en 13. Norgan fue el primer asentamiento humano que encontraron en el mundo de Shazam, y estaba ubicado en un raro afloramiento rocoso. Una mesa en lo que parecía ser un mar de arena. La gente de Shazam hacía cosas con arena y roca, y lo hacían a través de una clase conocida como los escultores de arena. Pronto también notamos la presencia de un altar hecho de arena que estábamos bastante seguros era un objeto mágico. Otorgó la clase escultor de arena a cualquiera que le rezara. Todas las ciudades tienen uno de estos altares de arena. Eran existencias mágicas, una especie de objeto espiritual similar a un árbol espiritual, pero de arena. Me recordó a Zaampu y me pregunté qué le habría hecho Zaampu a un mundo como este. Luego experimentamos el clima único de Shazam. El gran diluvio. Una lluvia estacional que ocurre casi como un reloj. Los cielos estaban cargados de una especie de magia, similar a las líneas ley, pero diferente. El pueblo de Shazam estaba preparado. Sus casas, todas ubicadas en la cima de las mesas, fueron construidas con grandes pasillos, y luego llovió a cántaros. Los cielos vertieron más agua de la que jamás hayamos visto en ningún otro lugar. Era solo un torrente constante de lluvia que lo inundaba todo. El mar de arena se convirtió en un mar real, lleno de monstruos y criaturas. Las criaturas de arena que vimos anteriormente ahora tomaron nuevas formas y cambiaron su cuerpo de arena por un cuerpo de agua. La lluvia constante real duró 2 semanas, pero el gran diluvio en sí duraría unos 2 meses más, seguidos de 2 semanas del gran drenaje. El mundo alternaba entre arena y agua en ciclos de aproximadamente 3 meses. Durante la gran lluvia, los humanos Shazam pescaban y recolectaban las diversas criaturas que desovaban en el mar.
Durante las grandes arenas, cazaban ciertos tipos de plantas y bestias, como las plantas de arena sostenidas mágicamente. Sin embargo, hasta ahora, la presencia del demonio era mínima. Había un rey demonio aquí, así que nos resultaba extraño. Finalmente, los titulares de mi dominio pasaron meses moviéndose a través de vastas arenas y mares y finalmente lo encontraron. Pronto encontramos al rey demonio en un pozo inundado. No estaba muerto. El agua no mataría a la criatura que no necesitaba respirar. En cambio, se dirigía hacia las profundidades del núcleo. También supimos que no había héroes supervivientes. El último de los cazadores de demonios murió hace unos 20 años. A pesar de esto, los demonios no se apoderaron del mundo. El entorno obstaculizó significativamente la capacidad del demonio para expandirse, al igual que los océanos de Treone a menudo restringían a los demonios a un continente en particular. Incluso cuando los demonios atacaron, los demonios también se agruparon alrededor de algunas mesas corruptas, islas de fuerzas demoníacas. A los demonios menores no les gustaba el agua y las criaturas de arena eran brutales. En cierto modo, este no era un estado horrible. Los demonios apenas molestaban a los lugareños. Este mundo realmente no nos necesitaba. Meteriaudrot, la maga de piedra de Magisar. Solo eran 3 de ellos, y 3 de estos visitantes. No era la persona extraña que vio, pero tembló. Sus sentidos le gritaron que retrocediera al menos unos pasos, y así lo hicieron. Era el hombre de la armadura. De ébano. Él emitió una presencia aguda y cortante que la hizo sentir como si le fueran a cortar la piel y la cabeza. Junto a él estaba Lausana, la mujer que la invitó y habló con ella hace unos días. Luego, junto a ella había otro hombre que se sentía como un maestro de la torre, y más. Saludos. Gracias por venir. Dijo Lausana con una sonrisa. El breve encuentro de Metería con ella estuvo marcado por portales de teletransportación, habilidades que solo los Tower Masters podían usar. Junker Quartz y Kerifa Gundert eran magos maestros y estaban en el nivel 60 alto. Los verdaderos maestros estaban en el nivel 80 y, sin embargo, Metería los vio sudar a los dos. Todos los magisarios tenían un agudo sentido de la magia y el maná, y algunos magisarios incluso podían ver flujos de magia en el aire a su alrededor. Junker Quartz era uno de esos individuos únicos con el poder de ver magia en el aire, y por eso se convirtió en un gran mago de bronce. Lausana los condujo a una zona de reunión excavada en las rocas del suelo. Toda el área debería haber estado infestada de golems demoníacos y, aún así, los sentidos de Metería estaban claros. No hubo ninguno. Kerifa se sentó primero y, naturalmente, tomó la posición como si estuviera a cargo. ¿Quiénes sois vosotros 3 y qué queréis? Lausana sonrió. Empecemos con lo que queremos. Me dijeron que la posición de los Tower Masters como Tower Masters puede ser desafiada directamente a través de un duelo mágico. Kerifa, Junker y Metería se miraron fijamente. Su sospecha inmediata fueron las otras torres. Durante una época anterior, mucho menos infestada de demonios, los Tower Masters con frecuencia enviaban magos a otras torres e intentaban usurpar el poder y reclamar las otras torres mediante un duelo. ¿Para quién trabajas? ¿Qué torre? Preguntó Kerifa. Nada de eso. Lausana se rió. ¿Pero se puede hacer? ¿Se sigue reconociendo hoy en día? Lo dudo. Los maestros de la torre no abandonarán sus posiciones. No en nuestro entorno actual. Kerifa frunció el ceño, pero en ese momento se abrió un portal y salió un hombre que Kerifa y Metería reconocieron. Compañero discípulo de Metería. Qué bueno verte de nuevo, maestro Kerifa. Letsan fue uno de los magos refugiados rescatados en la reciente gira de Baltorn por las tierras de los magisarianos. ¿Han pasado 8 años? Kerifa se frotó los ojos. ¿Me he quedado ciego? Pensé que estabas muerto. Es bastante difícil que un insecto como yo muera. El mago refugiado fue uno de los asistentes. Bueno, ya tuvimos suficiente del egoísmo del maestro de la torre. Eso es una sentencia de muerte. Ahora tenemos suficiente para pensar finalmente en desafiar los caprichos de la torre. Dijo Letsan con orgullo. Lausana tosió. Letsan inmediatamente palideció y cambió sus palabras. Mis disculpas. Ciertamente no me atrevería a atribuirme el mérito de los logros de los visitantes. El casco de Ebon se giró y miró fijamente. En ese momento, todos sintieron la abrumadora presencia del hombre sobre sus hombros.
Metería no lo había notado antes, pero ahora que lo hizo, notó que la armadura y el casco del hombre no estaban hechos con sus aleaciones de bronce comunes. En cambio, parecía un metal excepcionalmente raro en Magisar. Tanto es así que Metería lo soltó. ¿Es una armadura hecha de acero? Sí. Dijo Ebon, y luego se volvió hacia Lechan. Su voz era pesada y fuerte, y Lechan se encogió de miedo ante su presencia. ¿Y tú? Te invitamos a repetir lo que nos dijiste. Lechan tragó saliva. Yo, dije que es posible tomar formalmente el puesto de maestro de la torre si un retador cuenta con el respaldo de al menos 3 magos residentes de nivel 50. Kerifa y Junker se miraron. Kerifa se rascó la barbilla una vez que se recuperó de la presencia de Ebon. El antiguo desafío de la torre permanece dentro del código de la torre Gorfor, pero no ha sido invocado en los últimos 40 años. ¿El retador será uno de ustedes, Lechan? ¿Tu líder? Lechan negó con la cabeza. Yo dudo que nuestro líder pueda resistir contra los grandes maestros de la torre. ¿Se puede hacer? Preguntó Lausana. Metería notó que ya estaba un poco molesta con las constantes desviaciones de los magos. Kerifa asintió. Posible. Junker miró a Kerifa y luego al hombre que estaba junto a Lausana. ¿Serás tú? Los ojos y los sentidos de Metería se centraron en el hombre del sombrero extraño y se encogió de hombros. Mucho depende de nuestro comando central. Lausana frunció el ceño. ¿Ustedes dos pueden encontrar a alguien dispuesto a respaldar a un mago extranjero para el puesto? Los dos negaron con la cabeza. No respaldaremos a un extraño. La mujer suspiró. Bueno, esto ha sido una pérdida de tiempo. ¿Qué nivel tiene el maestro de la torre? Dicen que los pocos maestros de torres tienen aproximadamente el nivel 80. ¿Deberíamos realmente participar en sus juegos políticos solo para afirmar formalmente que gobernamos? Secuestrémoslos y trajémoslos de regreso aquí. El hombre que claramente era un mago suspiró. Apuesto a que podemos hacerles entrar en razón con alguna buena perspectiva de Aeon. Ébano asintió. Discutiremos esto más a fondo. ¿Cuál es la forma formal actual de ser aceptado nuevamente en la torre? Un respaldo y patrocinio por escrito de un mago residente. Dijo Kerifa. Número 1. Declaró Lausana. No, número 3. ¿Por qué deberíamos? Entonces Lausana sacó un pequeño cristal de tremendo brillo. Estaba empapado de maná y parecía brillar. Los ojos de Metería lo miraron con avidez y notó que sus dos magos mayores tenían una expresión similar. Vamos a hacer un trato. Kerifa se enderezó y su postura cambió a una que Metería conocía. Fue en el que ella quiso hacer negocios. Bueno, hubiera preferido que empezáramos de esta manera. ¿Con qué estamos tratando? ¿Es eso para el comercio? Lausana sonrió. ¿Por qué? Sí. Metería miró fijamente el cristal y se dio cuenta de que ella tampoco podía perdérselo. ¿Puedo ser parte del trato también? Lausana asintió y sacó 2 cristales más del mismo tamaño. ¿Estarías interesado, Junker? La postura del anciano se transformó de la misma manera que la de Kerifa. ¿De qué quieres que nos separemos? Lechan parecía traicionado. ¿Por qué no fue eso? Ebon lo miró fijamente y al instante se dio cuenta de que no tenía lugar aquí. El mago movió un dedo y se abrió el portal. Por favor, vete. Esta parte de la discusión no te involucra a ti. Pero si se porta bien y coopera, es posible que podamos hacer otros tratos con usted. Lechan asintió y corrió a través del portal. Lausana se rió. Los ojos de Metería nunca abandonaron el brillante cristal de la magia. La codicia era verdaderamente universal. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 294. Todavía quedaban algunos mundos más por explorar, pero de regreso a casa, traté de considerar mis opciones con los 11 mundos que hemos visitado hasta ahora. Decidí que era una buena idea reunir a todos los titulares de mis dominios y realizar algunas evaluaciones preliminares. Es probable que los 4 mundos no estén demasiado lejos. Un grupo en casa comenzó a trabajar en nuestra respuesta esperada a los demonios. Algunos de estos mundos estaban en un estado estable. Me hizo dudar, por supuesto. A pesar de la distancia del mundo periférico al rey demonio, no todos se han retirado. Entonces, ¿por qué? Entonces, he estado pensando en la naturaleza de los mundos periféricos y concluí que los mundos periféricos suelen tener algún tipo de defensibilidad.
Es esta capacidad de defensa la que las convierte en zonas en disputa. Mundos que son difíciles de capturar por completo para los demonios. Mundos que también son difíciles de reforzar adecuadamente para los dioses. En resumen, los mundos periféricos no lo son por la distancia, aunque fuera uno de los factores, sino por puro sesgo de supervivencia. Los mundos lejanos que no se pueden defender y que carecían de una defensa inherente significaban que fácilmente se rendirían ante los demonios. Eso significaba que ya no eran problema de los dioses, ya que ahora son mundos demoníacos. Los mundos cercanos a los dioses se pueden defender y reforzar fácilmente, por lo que siguen siendo mundos normales. Entonces, los mundos periféricos son aquellos que están en el limbo. Mundos que a los demonios les cuesta conquistar por su diseño, y aquellos que a los dioses les cuesta reforzar. Si estas dos cosas fueran ciertas, era probable que este tipo de mundos se convirtieran en mundos periféricos, porque sobrevivirían a la deriva. Podría ser simplemente una casualidad que los viejos artefactos y objetos de los héroes les den a los nativos alguna oportunidad de luchar para aguantar. Lumos respondió. Por supuesto. Pero es algo en lo que he estado pensando. Era solo una hipótesis que los mundos periféricos se convierten en campos de batalla porque experimentan períodos más largos de lucha contra los demonios. Los mundos que no pueden resistir mueren o caen en manos de los demonios y, por lo tanto, quedan fuera de la influencia del dios de todos modos. Mundo de lava. ¿Cómo te sientes? Kefri dijo mientras Samuel, o Semairo el héroe elfo, ganaba niveles luchando contra los demonios de Lava World. Mejor. Más fuerte. Dijo Samuel mientras descansaba. Subió de nivel ese día. El campeón demonio difícilmente era una amenaza. Con más poder, tendrían la capacidad de recuperar landas del rey demonio. El objetivo era llevar a Samuel al menos al nivel 100, algo que lograron con bastante facilidad. Pero cada nuevo héroe tenía su propio estilo de batalla, y Kei, como nuevo héroe administrador, decidió que todos los héroes necesitaban tener sesiones de práctica. Era algo copiado de los Valtorns, ya que los Valtorns tenían simulaciones de batalla para formar sus tácticas de batalla. Los héroes, incluso con sus dones naturales, todavía necesitaban práctica. Samuel también necesitaba acostumbrarse a sus nuevas habilidades, incluso si los dones divinos de la clase de héroe ayudaron enormemente. Pero los campeones demonios eran demasiado débiles para ser un desafío. Sin esforzarse mucho, era difícil para los héroes saber realmente que también trabajaban juntos. El trabajo en equipo era una de las pocas cosas en las que la clase de héroe no era muy buena. Es bueno tener otro luchador de combate cuerpo a cuerpo en nuestro equipo. Dijo Adrián. Colette, Pradu, Adrián, Kefri. 4 héroes. Y ahora eran 5 una vez más. Estoy feliz de que seamos más. Prabhu suspiró. Espero que encuentren más héroes en los otros mundos. Samuel miró a su alrededor. Era mejor que estar solo, sin duda. Yo también lo espero. Los Valtorn llegaron a la conclusión de que era mejor decidir de qué mundo eliminar a su rey demonio, solo después de haber explorado los 15 mundos. En algunos estados es probable que hubiera mundos estables. Por ahora, Samuel y los demás héroes se prepararon para la guerra. Repararon viejos objetos de héroes, restauraron defensas mágicas. 12. Gigantadragón, el dragón planetario. Stella y Lumooth abrieron el portal y al instante supieron que este era uno de esos mundos inusuales. Un mundo que existía en la superficie de un gigantesco dragón planetario, que siempre está persiguiendo a un sol. El mundo se movía constantemente, no se movía en el mar vacío, pero después de mirar fijamente el borde de su burbuja de realidad por un momento, llegamos a la conclusión de que era probable que solo pareciera como si estuviera siempre en movimiento. Tal vez era como una canica que giraba en su lugar mientras el agua fluía a su alrededor. Bien. Un dragón gigante. Lumooth miró a su alrededor. Aterrizaron en lo que parecía ser la parte media del cuerpo del dragón. La parte que parecía la cabeza era la más brillante y, sin embargo, incluso en la superficie del cuerpo de este gigantesco dragón planetario, había agua corriente, plantas, árboles y montañas. Esa es la primera vez. Me pregunto si el clon de Aeon podría vincularse a la voluntad del dragón, entonces podríamos obtener el control o comunicarnos con él. ¿Estás concluyendo que el núcleo de un mundo de tamaño planetario es un dragón sensible? Sí. Supongo. Dijo Estela. ¿Una criatura de este tamaño? Creo que tenemos que dejar de lado algunas de nuestras suposiciones.
Puede que solo posea la forma física de un dragón, pero en realidad nada requiere que sea sensible. Sus movimientos, sus gestos pueden ser simplemente un conjunto de instrucciones impresas en su ser. Una máquina. Stella suspiró mientras miraba a su alrededor. Supongo que en un mundo de magia, nada requiere que los planetas sean, bueno, planetas. Lumos asintió y, a través de él, nuestros sentidos se expandieron. Yo podía sentirlo y ellos también. Héroes. Todavía había héroes aquí. Y al mismo tiempo, también sentimos la presencia de un rey demonio. Uno fuerte. Lo sabíamos porque sus energías demoníacas eran intensas, como si estuvieran amplificadas por las energías naturales de la Tierra misma. Eso no es bueno. Dijo Stella, mientras sus manos se pusieron a trabajar. Un portal se abrió, los dos lo atravesaron y encontraron un campo de batalla con demonios fuertes. Demonios que brillaban con líneas mágicas y eran fuertes. Los campeones cubrían los cielos como si no costaran energía. Porque no lo hicieron. Los sentidos mágicos de Stella se expandieron mientras enviaba ondas mágicas por todos lados. Pero aquí, alrededor de la cintura del dragón del tamaño de un planeta, había un campo de batalla entre la tierra controlada por los demonios y las tierras controladas por los nativos. Dos héroes, dos humanos con alas mágicas, rodeados de dracos más pequeños, lucharon contra los demonios. Eran fuertes, pero el rey demonio, un lagarto gigante con armadura de dos cabezas que respiraba magia, brillaba con las mismas líneas extrañas. No estoy totalmente seguro, pero parece que este rey demonio dejó partes de sí mismo en líneas ley y esa energía de línea ley alimentó al rey demonio. Dijo Stella mientras aterrizaba detrás de Lumov. Parecía que el rey demonio también iba a disparar un arma en su dirección. Una de las cabezas abrió fuego y una explosión mágica se estrelló contra los escudos de Lumov. Quemó 3 capas de escudos, pero no alcanzó a Lumov. Le hizo sudar un poco, por lo que se preparó para activar sus escudos nuevamente. Bueno, eso es algo. La otra cabeza del rey demonio disparó y los héroes esquivaron la explosión de energía. Era considerablemente más poderoso que el rey demonio promedio, y sus energías eran una mezcla de energía demoníaca y energías de líneas ley inusuales. No pudieron recibir el golpe directamente. ¿Crees que deberíamos ayudarlos? Lumos miró a Stella, pero esa pregunta estaba en parte dirigida a mí. Podía sentir la presencia de Lumos. El rey demonio cargó contra los héroes a una velocidad surrealista, y los dos héroes contraatacaron con sus propios ataques. Eran bastante poderosos y sus propios ataques de energía dejaron grandes cicatrices en el rey demonio, pero esas heridas se regeneraron rápidamente, su salud estaba respaldada por las líneas ley. Stella podía sentir que las energías del rey demonio estaban vinculadas a otros lugares. Había fragmentos del rey demonio esparcidos por la cola de este dragón de tamaño planetario. Deberíamos ayudar a destruir esas fuentes de líneas luminosas, si queremos que eso suceda. Pero no pudimos hacer eso. El rey demonio se acercó a los héroes y disparó una ráfaga de energía a quemarropa. Un disparo que habría matado a los héroes. Lumov aparentemente parpadeó frente a los dos héroes humanoides, creó un enorme escudo de madera y bloqueó el ataque del rey demonio. La explosión atravesó capas de escudos de madera y la onda expansiva del ataque envió a Lumov y a los dos héroes hacia atrás. Podía sentir que los dos héroes estaban cansados y no tenían muchas fuerzas para continuar esta pelea. Rescatemos a los héroes y hablaremos de estrategia más tarde. Eliminar los fragmentos del demonio en las líneas ley debería ser bastante fácil. Stella asintió. Tendrás que llevarlas a cabo. Mis portales del vacío no funcionarán con los héroes. Lumov se acercó a los dos héroes humanoides. Estaban maltratados. No tenían muchas heridas, pero gastaron gran parte de su energía en el rey demonio. Hola héroes. Creo que esta batalla está perdida. Retirémonos y podremos discutir los detalles más tarde. Los dos se miraron el uno al otro y luego a Lumov. Seguro. El rey demonio no nos persiguió, mientras seguimos a los héroes lejos del campo de batalla y llegamos a una ciudad de dragones, llena de dragones voladores y dragones humanoides. Era una ciudad fronteriza, la más cercana a la creciente corrupción demoníaca y, por ahora, la base de operaciones de los dos héroes. Han estado tratando de hacer retroceder al rey demonio por un tiempo, pero con solo ellos dos, no han podido abrumar al rey demonio. Soy Lumov y ella es mi amiga, Stella. Los dos héroes, Raja y Wira, fueron convocados hace aproximadamente un año.
Pero el rey demonio y los demonios llegaron unos 6 años antes, por lo que tuvieron 5 años de ventaja. El rey demonio avanza lentamente. Los dos héroes explicaron. Cada vez que avanza, intenta capturar las líneas ley dentro del suelo, y se vuelve más fuerte con cada línea ley mágica capturada. Nosotros dos realmente no pudimos vencerlo, a pesar de que ganamos niveles después de cada batalla. Casi parece como si estuviéramos luchando contra un monstruo al que no podemos vencer. Cada vez que lo lastimamos, simplemente se regenera. Los reyes demonios tienen una capacidad de regeneración excepcional. Dijo Estela. Lo que experimentaste no es inusual. ¿Tiene minions? No vi ningún demonio menor más allá de los habituales perros del infierno y bichos. Algunos. Aunque no son tan débiles. Dijeron los héroes. ¿Por qué no te escabulliste y atacaste las líneas ley? No nos dejó. Raja respondió. Ya sabes que este mundo es como un dragón largo. Cada vez que intentamos pasar esa línea, sabe que vamos a llegar. Puede decir que nos dirigimos allí. Ah. Los demonios tienen visión de héroe. Entonces, para los héroes, no podrían pasar sigilosamente al rey demonio. Stella miró a Lumov. Pero podríamos. Los dos héroes se miraron. Sí. Sí, totalmente puedes. ¿Teletransportación? Preguntó Lumov. Apretado. Añadió Raja. Las energías del rey demonio se extienden por las tierras demoníacas y cualquier hechizo de teletransportación a esa área se destruye. No podemos mantener un portal estable. ¿Pero qué defensas tienen? Sobre todo los señores demonios. Raja añadió. ¿Señores demonios? Preguntó Lumov. Demonios potenciados por las líneas ley. Son bastante poderosos, pero nada que ver con el rey demonio. Podríamos derribar uno, pero todas las líneas ley están protegidas por estos señores demonios. Ah. Campeones demoníacos. Solo diferencias terminológicas. Lumov exhaló un suspiro de alivio. Al menos no era una clase inusual de demonio, probablemente solo un campeón demonio que tiene un mecanismo de absorción de energía similar al de su rey demonio padre. Este rey demonio parecía depender de la captura de líneas ley para hacerse más fuerte y también engendrar demonios más poderosos. Así que, en realidad, nos adelantamos un poco al sumergirnos directamente en el problema de los demonios. ¿Qué es este mundo? Dijo Lumov. Los dragoncitos de este mundo, giganta, nos miraron con interés, pero finalmente nos dejaron en paz. Los héroes estuvieron más que felices de explicárnoslo. El mundo de Giganta Dragón es un planeta con forma de dragón alargado que persigue perpetuamente al sol dorado. El ciclo día-noche está determinado por la posición de la cabeza del dragón y la larga sombra que la cabeza proyecta sobre el resto de su cuerpo a medida que se mueve en un patrón de rotación a través del espacio, bloqueando el sol. Gira y se mueve, mientras las estrellas de todo el mundo se deforman y cambian, como si estuviera persiguiendo al sol para siempre, pero sabíamos que era una ilusión. Nada se movía. La Tierra en sí está dividida en 15 grandes segmentos, cada uno de los cuales representa un trozo o segmento del cuerpo, como si el cuerpo del dragón fuera una especie de 100 pies gigantesco de piedra y tierra, y en esos segmentos hay características bastante normales, como montañas, mares, lagos, tierras de cultivo, etc. Entre los segmentos hay una parte llamada piel del dragón, esencialmente una parte inestable de la Tierra que con frecuencia experimenta fisuras debido a cómo dos segmentos unidos del dragón del tamaño de un planeta se mueven mientras gira alrededor del Sol. El extremo de la cola es significativamente más frío que las partes más cercanas a la cabeza, donde hace más calor. Las energías mágicas de las líneas ley también son más fuertes cerca de la cabeza del dragón, pero hay líneas ley en todo el cuerpo de Giganta. Los lugareños se refieren a las líneas ley como las venas del dragón, porque eran las energías del gigantesco dragón. Está habitado por una mezcla de dragones, dracos y humanoides, y los dragones adoran a una mezcla de agua y Gaia. Los dragoncitos y los dracos tienen prejuicios elementales que se reflejaban en su piel. Los dragones y dragones de sombra verde generalmente tenían poderes de la madera y la tierra, los dragones de color naranja rojizo eran fuego, y los dragones y dragones de color blanco azulado eran de los elementos agua, hielo y viento. Estos tres eran los principales subgrupos de dragones, y los dragones del elemento fuego estaban agrupados más cerca de la cabeza de Giganta y las áreas donde había volcanes y ríos de lava, mientras que los dragones del elemento agua y tierra estaban más dispersos.
Raja y Wira, como héroes, eran la unión de los tres subgrupos de dragones, tenían los poderes de los tres dragones y podían potenciar a sus dragones. Sería fascinante presentar los dragones de Capra o el dragón de Joan a los dragoncitos de este mundo, y viceversa, pero eso sería un problema posterior. Por ahora, son los héroes los que harán el movimiento. Entonces, ¿cuándo van a pasar ustedes dos por las puertas? ¿Son ustedes dos como viajeros del mundo? ¿Como un héroe que terminó su búsqueda y ahora puede viajar de un mundo a otro? Stella negó con la cabeza. Nada como eso. Ni siquiera somos héroes, pero digamos que tenemos una organización detrás de nosotros. No lo veo. ¿Es como una especie de nave estelar volando sobre nuestras cabezas? Raja y Wira miraron hacia arriba. El cielo de alguna manera estaba lleno de estrellas, incluso si no eran reales, y las estrellas parecían moverse en una dirección particular. No. Supongo que si implementamos un nodo aquí, podremos presentarte al resto de nosotros. Espera. ¿Qué pasa con las defensas? Tendremos que detener al rey demonio. Si siente que desaparecimos, puede que decida atacar. Somos lo que se interpone entre el rey demonio y la aniquilación total de los dragoncitos. Eso no siempre sucede. Lumos respondió. No es así. No. No podemos abandonar nuestro puesto aquí. Ni siquiera por un momento. Dijeron los dos héroes con certeza. Su reacción hizo que Lumos se detuviera por un momento, antes de decir. Veo. Entonces necesitamos discutir nuestros planes antes de seguir adelante. Los dos poseedores del dominio dejaron a los héroes con sus propios asuntos. ¿Qué pensaste? Stella y Lumos se encontraron en algún lugar alejado de los héroes. Sus compulsiones de clase de héroe parecen un poco fuertes allí. Son de un nivel bastante alto, se espera ese tipo de intromisión. Lumos frunció el ceño. No podremos moverlos y tendremos que traer al resto de los héroes aquí. Stella simplemente asintió y esperó a que Lumos continuara. O hacemos lo que es sensato. Pasamos sigilosamente las líneas de batalla del demonio y golpeamos las líneas ley. Eso aseguraría que los héroes puedan sobrevivir al próximo conflicto con el rey demonio. Luego traemos a los héroes. Si lo dejamos como está, es probable que no sobrevivan a un encuentro con el rey demonio. Creo que deberíamos pedir refuerzos, darles un respiro y luego decidir. El titular del dominio vacío asintió. Sí. Probablemente esa sea nuestra mejor opción. De todos modos, deberíamos descubrir qué le pasa a este rey demonio. Capítulo 295. Landas. El comandante Argo miró y notó expresiones inusuales en sus compañeros elfos. No tenían las antiguas expresiones de cansancio, ira o alegría. Estrés. Sus compañeros elfos lucharon por mantenerse al día con las demandas de sus nuevos gobernantes. Las fortificaciones se construyeron a un ritmo vertiginoso. Las antiguas granjas se reconstruyeron con mucha rapidez. Los visitantes. Los guías divinos. Argo, en su corazón, los consideraba los mensajeros del cielo. Fue difícil. Su pueblo estaba muy acostumbrado a la subsistencia. Tan acostumbrados a sobrevivir, que los mensajeros del dios árbol tuvieron que enseñar y reintroducir muchas habilidades nuevas. Incluso el arte de construir mejores casas, o procesar herramientas, o registrar información. Landas perdió gran parte de sus antiguas habilidades y conocimientos administrativos. Pero el cambio traído por los mensajeros había sido rápido, tan rápido que su pueblo, que ya no existía bajo la amenaza de los demonios, luchó por adaptarse. Estrés. Todos escuchaban al centauro, hablando sobre el registro de información, el diseño y la administración de la ciudad. Cosas en las que nunca pensaron. No importaba cuándo las cosas pudieran ser destruidas. Pero ahora tenían que diseñar para la permanencia. Tuvieron que reconstruir su capacidad militar y, verdaderamente, todos estaban estresados. Los mensajeros entrenaban ahora a los viejos soldados elfos. Eran veteranos de guerra. Muchos de ellos también eran viejos y supervivientes de muchos ataques demoníacos. Pero sobrevivieron sin un entrenamiento reglamentado. Obtuvieron niveles, a menudo aprendiendo de los soldados mayores y unos de otros. Todos sus métodos y estilos contenían hábitos que no siempre funcionaban. Ahora llegaron los Baltorns, y verdaderamente, eran una espina en el trasero. Sin embargo, no fue un desafío. Su pueblo no fue desafiante. Sabían cuán diferentes eran los niveles de poder.
Cada mensajero que Argo conoció tenía nivel 100 y más. Eran más fuertes, su equipo y sus tácticas estaban bien perfeccionadas. En cierto modo, eran verdaderos especialistas antidemonios y querían entrenarlos para que fueran como ellos. El señor Baltorn presente vino con un pequeño ejército de golems construidos por expertos. Un maestro golem de algún tipo, y de alguna manera, los trabajadores trabajaron para reconstruir la ciudad. Nunarnus debe reconstruirse rápidamente y mejor. El hombre dijo. Y desafortunadamente, muchos de ustedes perdieron las habilidades para hacerlo. Tendremos que cerrar la brecha. Pero primero necesitamos todos los diseños antiguos de sus archivos antiguos. Nunarnusk era una ciudad antigua, y las raíces mágicas de los druidas perforaron el suelo y revelaron muchas de esas antiguas estructuras escondidas después de siglos de guerra. Muchos de ellos quedaron escondidos bajo los escombros y, con el tiempo, olvidados. Su gente estaba demasiado ocupada sobreviviendo guerra tras guerra que los breves períodos de paz no les dieron mucho respiro como para siquiera pensar en arqueología. Estrés. Los mayores entrecerraron los ojos y se rompieron la cabeza tratando de descifrar textos de los viejos tiempos con los que luchaban. Algunos de ellos estaban escritos en el antiguo elfo blanco y ninguno de ellos realmente podía decir que todavía los entendía. Aunque el sistema naturalmente tendió un puente entre el idioma hablado y a menudo otorgó conocimiento de la lengua franca actual, el sistema escrito varió a lo largo de los siglos, y esa deriva significó que el texto antiguo comenzó a perder legibilidad después de una cantidad suficiente de deriva. Pero los mensajeros insistieron en que cavaran de todos modos. No todos los mensajeros eran guerreros. Algunos eran claramente magos eruditos, fascinados por leer nuevos textos y temas nunca antes vistos por los de su especie. El comandante Argo estaba cerca cuando vio a un grupo de ellos discutir. Hablaron de manera bastante audible y Argo los escuchó alto y claro. Nuestro objetivo para la excavación es localizar mapas antiguos y a partir de esos mapas antiguos, localizamos lugares de estudio mágico. Si tenemos suerte, podremos aprender nuevos hechizos que antes eran exclusivos de los elfos blancos. Tendremos que dejar los originales aquí con los elfos blancos según nuestro acuerdo de cuidado, pero lo que aprendemos, lo tomamos y lo agregamos a nuestra biblioteca de hechizos. También ampliaremos nuestra cobertura fuera de Nunarnusk, si hay pistas sólidas. ¿Comprendido? El resto asintió. Viejos hechizos. Argos se preguntó qué viejos hechizos conocían los elfos blancos. Pero los lugareños no tuvieron fuerzas para resistirlos. Nunarnusk y sus numerosas capitales fueron el hogar de grandes magos élficos durante la era predemoníaca. Aunque los mensajeros claramente vinieron a ayudar, parecía que también tenían sus propios motivos ocultos. Roscor era un hervidero de actividad, ya que, aparentemente, de la noche a la mañana se construyeron nuevas áreas para viviendas. Árboles gigantescos convertidos en casas cubrían el anillo exterior del fuerte original de Roscor, todos destinados a albergar a las decenas de miles de refugiados que ahora llamaban a Roscor su hogar. Refugiados. ¿Cuánta comida tenemos? ¿Tenemos suficiente para alimentar a todos? Novorosk se quedó mirando a la multitud que esperaba afuera de sus comedores recién construidos. Sí. Uno de los elfos de sangre asintió con un poco de frustración. Líder de guerra, no te preocupes por nosotros. La comida tardará algún tiempo, pero hay suficiente. Novorosk no supo qué decir. Se sintió un poco perdido. Todos los refugiados vinieron a recoger y comer alimentos. Los druidas Baltorn bendijeron sus granjas y engendraron nuevos árboles frutales. Había muchas granjas nuevas y con más productos nuevos debería haber suficiente para que todos pudieran mantener a raya el hambre. No sería suficiente para el lujo. Aún no. Los druidas y constructores que llegaron a Roscor se centraron en los alimentos básicos y, junto con los refugiados, construyeron nuevas granjas y plantaciones que los alimentarían a todos. Era suficiente para alimentar al doble de su población actual, pero la variedad era todavía casi inexistente. En el futuro tendrían que desarrollar más granjas con variedades de alimentos más interesantes. He convocado a todos aquí para discutir un tema clave para el futuro de Landas. Dijo el druida Falín de los Baltorns, mientras aparecía un hombre arbóreo. Nunca habían visto a un hombre hecho de un árbol y se preguntaban si era algún tipo de criatura mítica escrita en su texto antiguo. Este es Lord Kraveik, un noble señor de nuestro mundo. Está de visita temporalmente para ayudar con los aspectos económicos de Landas.
Había viejos elfos de todas las ciudades supervivientes de Landas. Muchas de las ciudades supervivientes se consolidaron rápidamente, ya que la mayoría apenas sobrevivía y estaba ansiosa por reincorporarse a una sociedad más grande. Con el tiempo, algunos volverán a salir, pero por ahora, los siglos de guerra dejaron a la mayoría de los elfos ansiosos por volver a conectarse con sus compañeros elfos. Las monedas se perdieron en tu antigua era. Kraveik declaró después de lo que parecieron semanas y meses de leer textos antiguos con un pequeño ejército de asistentes y traductores. La mayoría de las ciudades y asentamientos landasianos ahora funcionan sin acuñación, todo a través de un conjunto de recursos asignados por los mayores. Las cosas no eran así en la antigua era, y su actual sistema de favores y asignación no funcionará una vez que se conviertan en verdaderos estados-nación. Lo que siguió fue un resumen muy resumido de Kraveik sobre la historia económica de la era del antiguo imperio élfico. En nombre de los Valtorn, tenemos la intención de restaurar el sistema de acuñación y, por ahora, esperamos que todos los diferentes elfos adopten un sistema de moneda única hasta que su mundo recupere suficiente escala y producción industrial. Luego usaremos estas monedas para comerciar con sus ciudades por los recursos que cada una de sus ciudades producirá. Los ancianos se miraron unos a otros. Tendrían que producir algo para comerciar entre ellos, porque la fuerza de Valtorn se concentraba en las defensas y las necesidades básicas. La expansión de Valtorn también marcó rápidamente muchos sitios de recursos potenciales, algunos que contenían los metales habituales, otros que contenían recursos mágicos como cristales y gemas. Hubo algunas preguntas bastante básicas por parte de los mayores. Preguntaron por qué era necesario el comercio cuando actualmente cada uno de ellos era autosuficiente. Dos razones principales. Calidad y niveles. La especialización permite la creación de bienes de nivel superior, lo que mejora la calidad. También eleva los niveles, lo que permite que un individuo cree herramientas y equipos aún mejores. El comercio es necesario para permitir que cada individuo tenga un volumen de producción suficiente. Con un volumen de producción suficiente, el sistema reconoce sus niveles de especialización y premios. El comercio crea volumen, el volumen crea mejoras y experiencia, y luego el fabricante gana niveles. Así es como la base industrial de nuestro mundo ganó poder. Esperamos replicarlo en el suyo. Kraviek, naturalmente, omitió la parte en la que esto solo era aplicable a los niveles inferiores 100, porque las ganancias de nivel de actividades que no son de combate se estabilizan rápidamente más allá del nivel 70 al 90, dependiendo del tipo de clase que no es de combate. Todavía no estaban allí. No con su actual industria de nivel de subsistencia. Se necesitarían una década o dos para restablecer un nivel decente de comercio. Era más una cuestión de mentalidad y hábito que simplemente conocer los medios. Líder de guerra Novorosk, por favor, muéstreme las antiguas estructuras de escudos. El héroe Samairo o Samuel finalmente visitó su hogar. Estaba sano, muy guapo, y todas las elfas lo vieron pasar. Novorosk asintió, satisfecho de poder ser útil. Novorosk apenas reconocía a Roskor ahora, con todas las nuevas estructuras añadidas y las viejas limpiadas. ¿Cómo son las cosas?, preguntó Samuel. La última vez que te vi fue en Treome, mis disculpas por no visitarte antes. Tuve que ganar algunos niveles. No es nada. No es que los escudos hayan sido usados recientemente, dijo Novorosk. Samuel asintió cuando finalmente llegaron a la estructura del escudo. Solía haber al menos 3 o 4 magos aquí, todos alimentando sus energías mágicas para sostener la estructura del escudo. Era un objeto histórico ornamentado, hecho con una mezcla de metales y cristales, y dejado por un héroe hace muchos, muchos siglos. Dijo Novorosk. Si esta era dura, esto ya no será necesario. Samuel sacudió la cabeza mientras la tocaba. Su reserva de maná estelar era más grande ahora, mucho, mucho más grande de lo que era originalmente. Fácilmente alimentó con su maná estelar al objeto sediento, y los dos sintieron que las energías del escudo recuperaban fuerza. El mundo en general es un lugar implacable. Un lugar muy, implacable. Dijo Novorosk. ¿Cuántas estructuras de este tipo has reparado? Mucho. Perdí la cuenta. Me dijeron que creara unos nuevos, por si acaso. Samuel se sentó. Entonces, ¿me harás compañía, líder de guerra? Novorosk asintió. No hay mucho que pueda hacer un líder guerrero como yo. Aparte de entrenar y entrenar con mis compañeros soldados. Deberías unirte a ellos.
Samuel se sentó y una bola mágica surgió ante él. La aeroforge de Samuel crearía un conjunto adicional de equipo defensivo, completo con instrucciones de uso. La mayoría de los equipos defensivos también tenían una capacidad de carga pasiva, pero a menudo las energías ambientales son tan débiles que tardan un poco en cargarse. Yo quiero. Dijo Novorosk. Samuel asintió. ¿Te preocupas por tu equipo? Novorosk quiso decir que no, pero luego asintió. Sí. Yo todavía me pregunto si mi lugar está aquí o allá. O si debería incluso. Deberías unirte a los Baltorns. He visto lo que quieren hacer y todavía necesitan más soldados. Necesitan mucho más de lo que puedes imaginar. ¿Por qué? Samuel levantó la vista. Encima había un techo. Hay miles de mundos ahí fuera, muchos de ellos como el nuestro, que luchan por sobrevivir. Todos necesitan ayuda. ¿Recibiste ayuda, líder de guerra Novorosk? Es hora de hacer tu parte y ayudar a quienes lo necesitan. Novorosk miró a Samuel. Lo sé. Yo solo necesito algo de tiempo para contárselo a mi equipo. Lo entenderán, tal como el resto de los héroes entendieron que necesitaba tiempo. Yo tampoco estaba listo para enfrentar al rey demonio otra vez. Los dos intercambiaron miradas y Novorosk comprendió que Samuel todavía le tenía miedo al rey demonio. El rey demonio lo maldijo en su primer enfrentamiento, y aunque logró huir, la maldición se deterioró y lo dejó en un estado casi comatoso, con el árbol espiritual cerezo haciendo todo lo posible para mantenerlo con vida. El líder guerrero suspiró. Para el héroe debe pensar que sus propios miedos son algo pequeño. Lo haré. Bien. He terminado. Tendré que hablar con los magos. ¿Puedes llamarlos? Samuel sacó un objeto esférico de cristal que rápidamente se sintió como en casa. Novorosk sintió que sus energías mágicas se extendían y otra capa protectora mágica emergió sobre su fortaleza. No sería suficiente para cubrir todo Roskor. No con todos los nuevos asentamientos fuera de sus viejos muros. Pero era solo una capa adicional de seguridad. Un seguro de... Los llamaré, héroes Emairo. Espere, por favor. Bien. Espero que la próxima vez que te vea sea con un uniforme diferente. Novorosk se rió de lo rápido que el héroe elfo cambió de lealtad. Pero tenía razón. El mundo es mucho más grande de lo que pensaba. Hablaría con el druida Falin más tarde y vería si podría ser un nuevo miembro de los Baltorns. Me he estado preguntando cuándo lo preguntarías. El druida Falin tenía un horario en el que visitaba cada una de las diferentes ciudades élficas. Solo quedaban unas 30 grandes ciudades élficas supervivientes, y Roskor era una de ellas. ¿Sabes? No eres el primero, líder de guerra Novorosk. Los Baltorn ya están investigando a aquellos que desean unirse. ¿Cuántos preguntaron? Unos 100 por ahora. Esperamos que eventualmente se unan más. Falin le dio una palmada en el hombro a Novorosk. No puedo darte ningún beneficio especial, pero tendrás que unirte al sistema de capacitación. Una vez que estés lo suficientemente entrenado, te enviarán a donde Aeon crea conveniente. Novorosk se estremeció. Veo. Muchos fracasarán. Estar cerca de Aeon es algo difícil y las mentes deben estar formadas por materiales más duros. Novorosk recordó la sensación de haber sido asaltado la mente. Era algo que aún persistía hasta el día de hoy. Pero lo haces por las razones correctas y creo que te resultará más fácil. Dijo Falin. ¿Sí? Aquellos que se esfuerzan deben estar dispuestos a quemar un poco de sí mismos. Dijo el druida. Novorosk no entendió. ¿Por qué? Falin sonrió. Porque estarás profundizando en ti mismo todo el tiempo. Intentarás ser más, hacer más. Nos quemamos para brillar más. Novorosk pensó que eso le sonaba familiar. Era una sensación que recordaba. Él asintió. Espero que... Falin volvió a darle unos golpecitos en el hombro. Espero verte pronto, líder de guerra Novorosk. Fin del capítulo 295.